Para entrar en análisis, vamos a conversar con Néstor García Iturbe, profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de Cuba. Bienvenido. Los temas de inmigración y relaciones con América Latina han sido clave en el debate de la pre-campaña presidencial. ¿Cuál ha sido la estrategia de los republicanos en este sentido para ganar adeptos y votos en la comunidad conservadora estadounidense? Bueno, realmente podemos decir que el Partido Republicano tiene dentro de sus filas un gran número de personas que podemos calificar de conservadoras. Estas personas en todo momento se han manifestado en contra de toda una serie de movimientos que se han hecho dentro de los Estados Unidos para poder tener al fin una ley de inmigración que beneficie a estos inmigrantes ilegales, la mayoría de ellos latinoamericanos, que están viviendo en los Estados Unidos. Y precisamente lo que se está tratando de hacer por parte del partido y por parte de estas personas que están aspirando a la presidencia es ganarse el favor de aquellas personas que pertenecen a la clase dominante, que son los que dan los aportes económicos para las elecciones. Y para poder recibir el aporte económico en la mayor cantidad posible, usted tiene que decir las cosas que le agraden a la clase dominante. Sumamos al análisis a la abogada e investigadora de temas políticos internacionales, Eva Gollinger. Ella nos acompaña desde Nueva York. Bienvenida nuevamente a Telesur. Muchas gracias. ¿Pudiera verse esta como la oportunidad del presidente Barack Obama para diseñar un programa de campaña capaz de hacer frente a las propuestas de sus contrincantes republicanos y así ganar el voto latino para su reelección? Bueno, realmente no veo que eso va a suceder. Obama ha sido también muy claro con su postura hacia América Latina, mantiene la misma visión de dominación sobre la región. O sea, yo creo que al final eso es lo que estamos viendo, no es nada nuevo para Estados Unidos. Aún considera a América Latina su patio trasero, lamentablemente es la realidad, lo trata de esa forma, no acepta los grandes cambios en la región, no le interesa las nuevas iniciativas, han minimizado, por ejemplo, la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se han agredido a países como Venezuela, Cuba, hemos escuchado discursos muy hostiles, no solamente de los candidatos republicanos, sino también del propio presidente Barack Obama. O sea, yo no veo que va a haber ningún cambio para que de alguna forma intenta diferenciar esa postura hacia América Latina. Más bien ellos parecen estar en una especie de carrera para ver quién puede ser más agresiva hacia América Latina. Bueno, vamos a hacer un alto en nuestra conversación. Vamos a ver seguidamente cuál es la postura del candidato republicano Mitt Romney. Es una fiel muestra del partido que representa. Mejor le voy a proponer lo siguiente. Revisemos en detalle cuáles son las declaraciones del aspirante Rick Santorum durante el debate de este jueves y en las que desestimó a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Bolivia. Posteriormente continuamos conversando. Estados Unidos debería estar del lado del pueblo cubano y en contra de esos déspotas que no solo están manteniendo el reinado del terror en Cuba, pero que ahora tienen a su marioneta, Chávez en Venezuela, Noriega y Evo Morales, que son como un cáncer que sigue creciendo, sostuvo. Vamos a recompensar este tipo de bandidaje, de marxismo en nuestra región. Este es exactamente el mensaje erróneo, en exactamente el momento equivocado. Retomamos nuestra conversación. Pareciera que los precandidatos presidenciales restan cualquier tipo de importancia a América Latina y el Caribe, dejando de reconocer la fortaleza y la trascendencia de las alianzas en la región. ¿Cuál es el impacto real que sus ataques pueden tener en los países de América Latina? Esta pregunta se la hacemos al profesor García Iturbe. Bueno, yo realmente creo que sus ataques únicamente tendrán impacto en esos seguidores, los pequeños grupos de seguidores que ellos tienen en algunos de estos países. El pueblo, la mayoría del pueblo, ¿no? Los gobernantes de América Latina que están tratando de llevar a su país, ¿no?, por una vía correcta, de hacer una revolución, de recuperar los intereses nacionales, allí no van a tener impacto. Ahí sencillamente ellos van a tratar de hacer presión, ellos van a tratar de modificar lo que se está haciendo, pero ninguna de esas políticas yo creo que va a hacer un impacto real. Los países de América Latina, los gobiernos de América Latina
que ya se han llenado de vergüenza, que ya se han llenado de valor para poder luchar por los intereses del pueblo, yo creo que seguirán luchando por los intereses del pueblo. Más o menos la misma pregunta se la hacemos a la especialista Eva Gollinger. Pareciera que los precandidatos le restan importancia a América Latina. ¿Qué impacto pudieran tener los ataques de los republicanos a los países de la región? Bueno, todo eso depende obviamente si alguno de ellos llega a la presidencia de Estados Unidos, pero yo reitero que sigo pensando, basado en lo que han sido las acciones, no las palabras ni el tono del presidente Obama, tanto como de los candidatos republicanos, que mantienen una política muy parecida hacia América Latina. Es una política de dominación, donde no hay respeto, no hay una relación de iguales, en donde si pudieran volverían a los tiempos de antes, en donde controlaban a todos los gobiernos en todos los países de la región, con la excepción de Cuba. Y vemos justamente, eso es el discurso que estamos escuchando de los candidatos republicanos, diciendo cosas como ellos harían todo lo posible para la salida del poder del presidente Hugo Chávez, que una opción no militar. O sea, cosas así que realmente son fuera de la lógica de un jefe de Estado cuando se trata de una relación diplomática con otro país. Pero al mismo tiempo hemos escuchado también declaraciones del presidente Obama, en donde hace referencia a países como Venezuela con una actitud muy despectativa, denigrante, en donde habla de una falta de democracia, en donde habla de causar problemas en la región, en donde siguen aumentando financiamiento a través de las agencias de Washington para la oposición antichavista en Venezuela e incluso para la campaña de la oposición en Venezuela para elecciones presidenciales. Entonces, yo no veo que hay mucha diferencia en cuanto a las acciones entre los demócratas y los republicanos. Hay una diferencia en cuanto al tono y las palabras, la retórica que emplean. Los republicanos son mucho más rudos, son más groseros realmente cuando se trata de la relación con América Latina, pero al final las acciones son muy parecidas. Bien, una vez más interrumpimos nuestra conversación porque sucede que en el último debate entre republicanos en Jacksonville, Florida, surgió una polémica entre el exgobernador Mitt Romney y el candidato Newt Gingrich. Romney declaró que Gingrich calificó en su momento el español como idioma de gueto. Escuchemos. En el año 2007, el excongresista Newt Gingrich ofreció una conferencia a la Federación Nacional de Mujeres Republicanas en las que declaró: deberíamos reemplazar la educación bilingüe con una de inmersión en inglés para que la gente aprenda el idioma común del país y así aprendan el idioma de la prosperidad, no el idioma de los que viven en un gueto. De igual forma, añadió, deberíamos establecer que la adquisición de ciudadanía requiera la aprobación de un examen en historia estadounidense y en inglés. Y si eso es así, no tendremos que imprimir boletas de votación en otro idioma que no sea inglés. Bueno, Eva, muy a propósito de esto, quisiera preguntarle, ya que escuchamos que en el año 2007 el candidato Gingrich llegó a emitir un juicio en el que dio a entender que el español era un idioma de gueto. Siendo Estados Unidos un país con una alta tasa de inmigración hispana y suponiendo que va en busca del voto latino, ¿qué coherencia puede tener una política racista y discriminatoria como esta que acabamos de apreciar? No hay ninguna coherencia, es una política de arrogancia, de prepotencia, de racismo, bien dicho, o sea, pero hay que recordar que Estados Unidos es un país que ha sido construido basado en el racismo, fundamentado en el racismo, en la mano de obra de esclavos africanos y luego diferentes inmigrantes de distintos países del mundo. Hoy en día los latinos son los más numerosos, pero que hacen la gran mayoría de la mano de obra de Estados Unidos y son tratados de una forma muy discriminatoria. Eso no ha cambiado en los siglos desde que Estados Unidos fue creado como una nación. Y vemos que eso sigue reiterándose y repitiéndose en la élite estadounidense y no veo que eso de alguna forma podría obviamente lograrse reconciliar con estos candidatos. Están en gran peligro de perder votos latinos, por eso están buscando el voto más radical
con el discurso agresivo hacia América Latina, pero al mismo tiempo vemos al presidente Barack Obama, quien ha prometido grandes reformas en materia de inmigración y más bien ha hecho el contrario, ha deportado más personas durante su gestión que en cualquier otro gobierno, no ha hecho absolutamente nada para mejorar la situación de los inmigrantes en el país, no ha promovido ninguna reforma migratoria y sigue insistiendo en el tema como otra vez de campaña. Entonces hay que mirar más allá de lo que es la retórica, las acciones y parece ser que los que mantienen el poder en Estados Unidos o que llegan al poder comparten realmente la misma visión y actúan de la misma manera, a veces simplemente con otra imagen. Pudiéramos entonces llegar a una conclusión parcial. Independientemente de que se trata de partidos diferentes, la línea de trabajo suele ser, la línea de acción, digamos, pudiera ser muy similar. ¿Qué le parece? Es una política de Estado. Cuando hablamos de Estados Unidos y cuando se habla de un imperio, el imperio estadounidense, hay que recordar que eso se está hablando del país en sí, no de un partido. Y es una visión de política de Estado, una visión imperialista de dominación mundial. Y eso se reduce también, o sea, a nivel micro, dentro del país, tanto como a nivel internacional, y dentro del país se dominan los sectores, bueno, que antes eran minorías, ahora son mayorías, pero de los latinos, de los afroestadounidenses, de los nuevos inmigrantes en el país, los humillan, los discriminan contra ellos, los mantienen por debajo de una cierta línea en donde no pueden superarse, algunos sí, pero la gran mayoría no. Y eso sí, yo creo que es una política de Estado, de Estados Unidos, está lamentablemente muy integrado en el sistema, en la estructura de Estados Unidos y solo puede ser cambiado con una transformación realmente radical de toda la estructura del sistema del país, comenzando con a nivel nacional y luego obviamente a nivel internacional. Si Estados Unidos quiere ser realmente un país de importancia en el mundo, tiene que aceptar los grandes cambios que han ocurrido y tiene que comportarse como un vecino más en este mundo. Bueno, Eva, muchísimas gracias por su explicación. Ha sido muy útil para esclarecernos cómo se desarrolla esta etapa preelectoral en Estados Unidos. Esperamos contar con su presencia en próximas emisiones, ya que esto es algo que comienza a desarrollarse, ¿verdad? Por supuesto que sí, sí, claro. Cuenta conmigo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Estábamos conversando con la analista y abogada además, Eva Gollinger, pero también le agradecemos al profesor García Iturbe su participación en nuestra emisión estelar de Telesur Noticias.